Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de las líneas, ¿sí? Yo estoy acá con esta lana y se arman distintos tipos de líneas, ¿sí? En este caso curvos y si yo la tenso, recto, ¿sí? Bueno, hay distintas variables de líneas y cada variable tiene eh, su tipo de línea específico, ¿sí? Es decir, que podemos leer visualmente las líneas de distintas maneras. Las variables en las cuales podemos clasificar o a partir de las cuales podemos leer una línea son tensión, la continuidad, la dirección, el grosor, ¿sí? Las puse todas a una misma altura porque todas tienen la misma importancia. Bueno, vamos a empezar a charlar un poquito acerca de cada una de las variables. Bueno, la tensión puede ser en la línea excéntrica, cuando una línea comienza en un lugar y termina en otro, no importa si es recta, si es ondulada, ¿sí? Y va a ser concéntrica cuando empieza en un punto y se va extendiendo a lo largo de ese punto. Puede ser en forma curva, podría ser con líneas quebradas, ¿sí? Podría ser que sea una línea o que sean muchas líneas. Podría ser que sean líneas abiertas o líneas cerradas. Bueno, la cuestión es que la tensión concéntrica va a generar una atracción visual hacia ese centro. Entonces, yo puedo usar ese tipo de líneas cuando quiero generar un punto de atención en mi dibujo, ¿sí? O también puede ser a manera decorativa. Otra variable es la continuidad. Yo digo que una línea es continua. Para esto nos conviene tener una especie de marquito que contenga, ¿sí? Cuando la línea empieza en un borde, termina en el otro, empieza en una línea, termina en un borde, es una línea que termina en sí misma, es decir, que nunca se ve ni el principio ni el final. Supónganse que yo hago una línea que es muy larga, pero si se le ve el principio es discontinua, ya va a estar acá. Entonces a esta, para hacerla continua, la vamos a juntar, digamos, o a llevar hasta el borde. Y vamos a decir que es discontinua. También vamos a necesitar el marquito, ¿sí? Para que se vea, sí, comienza en el borde y termina, se ve dónde termina, si empieza y termina en el borde, ¿sí? Si es una línea de trazos, si es una línea de puntos, ¿sí? Distintas maneras. Podría ser trazo y punto, por ejemplo. Bueno, siempre que se corte en algún lugar vamos a decir que es discontinua, ¿sí? La siguiente variable es la dirección. Estas van a ver que les van a resultar más conocidas, ¿sí? Bueno, las dos, digamos, que son más frecuentes y que son más reconocidas, la línea recta y la línea curva. De la línea recta va a variar de acuerdo a la dirección, ¿sí? Si yo dibujo una línea en esa posición, vamos a tener una línea vertical. Si yo dibujo acostadita la línea, voy a tener una línea en posición horizontal. Y si yo dibujo una línea inclinada, voy a tener una posición oblicua, ¿sí? No decimos diagonal, porque para que haya una diagonal tiene que haber una figura geométrica con ángulos y esa línea tiene que unir ángulos opuestos o enfrentados, ¿sí? Por lo tanto, puede no haber ningún ángulo, puede tener distinta inclinación, siempre va a ser oblicua, ¿sí? Eso por el lado de las curvas. Por el lado de las, por el lado de las rectas. Por el lado de las curvas, cualquier tipo de línea que tenga como una presión en forma de arco. Puede ser un pequeño arco, un gran arco, ¿sí? Bueno, a partir de la línea recta va a derivar la línea quebrada o las líneas quebradas, ¿sí? Que muchos las reconocen como zigzag, por ejemplo, como línea en zigzag, pero puede haber otras que no sean en zigzag y son quebradas también. Así
podría ser la línea en zigzag. Esta es una línea regular, pero yo puedo tener una línea irregular y también es quebrada. Puedo hacer una línea que vaya quebrándose regularmente y además esta es concéntrica, ¿sí? Otra variable también tiene, todas tienen otras variables. Podría yo generar una línea quebrada que no respete, digamos, una regla determinada, más, digamos, esta cuestión de que va cambiando, es una recta que va cambiando de dirección, ¿sí? Del lado de las curvas, vamos a sacarlo de por acá, vamos a tener la ondulada geométrica y la sinusoide libre. La ondulada geométrica, ¿sí? Ondula en forma controlada. Puede ser con una cierta altura, más baja, más abierta, más cerrada. La sinusoide libre no respeta ningún orden y ondula libremente, ¿sí? Bueno, y después de la unión de la parte de las rectas y las curvas va a aparecer la línea mixta. Entonces vamos a hacer así. Vamos a unir rectas y curvas, quebrada, ondulada y sinusoide. Todas pueden combinarse. La cuestión es que haya una del lado de las rectas y una del lado de las curvas, ¿sí? Entonces vamos a jugar un poquito. Supónganse que hice ahí, uní una quebrada con una curva, ¿sí? Supónganse, en ese caso, ondulada geométrica y una recta vertical, ¿sí? Y así puedo yo jugar. Las mixtas siempre son una combinación. Y vamos a tener la última variable, que es el grosor, ¿sí? Entonces ahí vamos a trabajar en cuanto a modular la línea. Decimos que es homogénea si es una línea que en todo su trayecto tiene el mismo grosor, ¿sí? No importa qué tipo de línea sea en relación a la dirección. Y vamos a decir que la línea es enfatizada en cuanto al grosor cuando en su trayecto va a tener partes más gruesas y algunas partes más finas. Resulta interesante que a la hora de enfatizar yo enfatice teniendo en cuenta el tipo de línea, ¿sí? Si por ejemplo en este caso yo tengo una línea quebrada, el énfasis lo tengo que hacer recto, ¿sí? Entonces se lleva bien con lo que estoy haciendo. Este tipo de línea enfatizada es muy usada en las letras, ¿sí? Supónganse, yo quiero dibujar la C, que es la letra de mi nombre, ¿sí? Y después yo voy engrosando algunas partes, entonces le doy énfasis en algunos lugares, ¿sí? O sea, la enfatizo, por ejemplo, ¿sí? Bueno, hasta acá entonces la clasificación de las líneas de acuerdo a sus variables, ¿sí? Yo les voy a pasar también la foto, o sea, más centrada de este cuadrito que hice, porque quiero que ustedes lo hagan, ¿sí? En una hoja, puede ser rayada si no tienen A4, o si quieren usar cuadriculada estaría bueno porque van a tener los rengloncitos para escribir, ¿sí? Yo lo hice con fibra para que se vea bien, pero ustedes lo hacen con lapicera, ¿sí? Como entrando, digamos, a la gran variedad de líneas que hay e ir enriqueciendo nuestros trabajos, ¿sí? Con distintos tipos de línea. Bueno, chicos, hacer el cuadro ahora y luego haremos una aplicación de todo esto que hemos aprendido en un trabajo práctico. Nos vemos, que anden bien.